Muy buenas tardes, estimados hermanos. Le doy las gracias a Dios por esta oportunidad que me dan de poder brindarles este curso virtual a distancia denominado Panorama del Antiguo Testamento, por el cual voy a pedir a cada uno que nos puedan brindar un número de teléfono para que estemos en contacto, para que nosotros podamos transmitirle todos las nuevas novedades que tenga que informar a cada uno de ustedes, y también acerca de los exámenes y los pasitos que se van a tener que resolver, por el cual yo le voy a pedir que ustedes estén siempre repasando sus separatas que se les va a enviar, y también tal vez algún archivo que también podamos enviarles a través del correo electrónico que ustedes me brinden. Así que de antemano le doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, y sí hacerles saber que son 12 semanas. En esas 12 semanas se va a llevar a cabo un examen de medio ciclo y el examen final en la semana 12, por el cual les pediría que ustedes puedan estar repasando, revisando sus separatas y también leyendo la Biblia, sobre todo con respecto a cada libro, que les va a ayudar también a hacer preguntas. Si es posible, podemos hacer un grupo para hacer una videoconferencia en el que ustedes pueden agarrar y hacer preguntas y se pueda responder esas preguntas en la medida de las posibilidades. Muchas gracias por su confianza y por su perseverancia en continuar este nuevo tiempo, y de que ustedes puedan terminar satisfactoriamente este curso hasta la semana 12. ¿Ya? Muchas gracias. Sin más, quiero decirles que de manera introductoria, ¿por qué es importante tomar este curso? ¿Por qué debemos saber y tener un panorama del Antiguo Testamento? Pues es muy importante porque nosotros no podríamos entender el Nuevo Testamento con mucha claridad si no tuviésemos el Antiguo Testamento. En realidad, muchos sabemos que el Antiguo Testamento es simplemente una sombra de lo que el Nuevo Testamento da claridad completa, ¿verdad? Así que yo les voy a pedir que ustedes tomen en cuenta todo esto, que ustedes sepan, por ejemplo, en primer lugar, de dónde viene la palabra biblos, ¿verdad? Y la palabra biblos procede del griego, que significa libros. Algunos lo conocen como escritura, escrituras, sagradas escrituras. Ahora, en todos ellos querían decir la palabra biblos. Ahora, testamento. ¿Qué viene a ser testamento? El testamento, nosotros sabemos que es la última voluntad de una persona, en este caso el testador, ¿verdad? Y aquí esta es la última voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra revelada al hombre. ¿Por qué es importante? Si nosotros no tuviésemos la palabra de Dios, no supiéramos que Jesucristo vendría otra vez. Ahora, eso yo sé que es tema del Nuevo Testamento. Es por esa razón que es primero tener una buena base del Antiguo Testamento para que se pueda entender con mucha claridad. De hecho, que para algunos de ustedes ya son bastante conocedores, por lo cual tal vez le va a ser muy sencillo este curso. Pero de antemano, muchas gracias también por la sencillez de tomarlo y de querer fortalecer también sus conocimientos para que lo puedan enseñar a otros. Ese es lo importante de este curso. El curso no pretende solamente que cada uno de nosotros aprendamos algo y lo retengamos, sino que tal vez podamos compartirlo con otras personas, poder enseñar a otras personas. ¿Por qué no? Eso es una muy buena manera de hacer discípulos. Así que continuamos, ¿verdad? Ahora, nadie puede comprender el Nuevo Testamento si el Antiguo Testamento no hubiese estado presente, ¿verdad? Y es por esa razón que Dios
dejó estos dos testamentos para cada uno de nosotros. No es casualidad que Pablo mencione como antiguo pacto en el libro de 2 de Corintios 3:14 y el nuevo pacto 2 de Corintios 3:6. Imagínense la importancia que tiene esos dos pactos para todos los creyentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que podemos decir del Antiguo Testamento? Que en este Antiguo Testamento se desarrollan grandes verdades doctrinales. Por ejemplo, se revelan muchos de los atributos de Dios. Nos da el entendimiento de su majestad, de su poder, de su santidad, de su amor, bondad y sabiduría. Así como también provee el escenario histórico para el cristianismo. Nosotros sabemos que el cristianismo, en realidad como cristianismo, se acuña por primera vez en la iglesia que el Señor deja cuando Él se va, ¿verdad? Cuando Él se va y asciende a los cielos, Él deja un grupo y el Señor empieza de ahí a formarse la que hoy día conocemos como la Iglesia Universal. Así que nosotros sabemos que el propósito divino de la palabra de Dios en todos los creyentes es producir un ferviente amor por la palabra de Dios y honra al nombre de Dios. Así que yo les pido que ustedes puedan seguir paso a paso este tiempo y también para poder entrar ya en los libros que se van a ir desarrollando. Y sí, de antemano les digo que con pena y tristeza no sabía cómo poder dividirlos y voy a tener que correr bastante porque son 39 libros. A diferencia de los libros católicos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de los libros de la Biblia para nosotros y para los católicos? Para los católicos son 47 libros, ¿no? Entonces ahí está Tobías, Judith, está Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Baruch, está Eclesiástico y está Sabiduría. Entonces ahí tienes los 7 libros que ellos consideran de más. Ahora, ¿por qué nosotros no lo consideramos? Bueno, estos son libros denominados apócrifos y no se incluyeron y no fueron considerados como libros que están inspirados por Dios, porque estaban fuera de los parámetros considerados por los estudiosos de aquella época. Entonces, es más, se contradecía con las doctrinas que los demás libros sí consideraban, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante de notar. Ahora, para todo este panorama del Antiguo Testamento, para que el Antiguo Testamento haya llegado a nuestras manos, ha transcurrido todo un proceso largo, ¿verdad? Primero, para que haya escribas que hayan tenido que escribir los dichos del Señor, la transmisión a través de su voz audible, que en esa época Dios hablaba a través de los profetas, uno de ellos Moisés, usado por Dios grandemente, y él fue uno de los que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Denominado Pentateuco, y viene de la palabra penta, que es 5, ¿verdad? Ahí está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, estos libros pasaron por un proceso, ¿verdad? Este proceso son varios. Uno de ellos es la revelación, ¿verdad? La inspiración, la transmisión y la canonización.
Ahora, ¿qué viene a ser la revelación? En realidad la revelación es la comunicación de la verdad de Dios al hombre, sin la cual el hombre no puede conocer a Dios. Debemos tomar en cuenta que antes que el primer libro de la Biblia fuera escrito, Dios se revela a sí mismo al hombre a través de la creación. En el Salmo 18 dice: los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19. Entonces, nosotros tomamos en cuenta que Dios se ha revelado a través de la creación, pero a esa revelación se le denomina revelación general. ¿Por qué? Porque a través de la revelación general no podemos saber que existe un Salvador. A través de la revelación general, a través de la creación, no podemos saber que Él iba a morir en una cruz, iba a resucitar al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces ven que es insuficiente y limitada, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que Dios permitió que se escribiera la palabra de Dios, porque a través de ello ya se conoce la revelación especial, que es casualmente el propósito que Dios tiene para el hombre, por qué trajo al hombre, con qué propósito y para qué lo trajo, ¿verdad? Ahora, el otro punto importante es la inspiración, ¿verdad? La inspiración es el acto voluntario de Dios por el cual facultó a los seres humanos para que plasmen las palabras de nuestro gran Dios, haciendo que hombres escogidos por Él escribieran siendo inspirados por Dios, pero sin desmerecer, sin despreciar los conocimientos que ellos adquirían. Es por esa razón que se puede notar una diferencia entre los escritos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de Pablo con los escritos de Pedro, de Lucas, ¿verdad? Y en este caso hay muchos escritores, como es el caso de Moisés, como es el caso de Samuel en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué más? ¿Alguna vez ustedes han escuchado lo que son los autógrafos originales? Pues los autógrafos originales fueron los escritos primarios que se escribieron en un tiempo aproximado de 1000 años por diferentes autores, en su gran mayoría en papiro. El papiro es un material hecho a base de plantas, de las hojas de una planta, y es ahí donde se escribían. Ahora, los autógrafos originales nosotros sabemos que son infalibles, que no tienen error, que son inerrantes. Entonces, hay una diferencia entre las traducciones, y con eso no estoy diciendo que las traducciones sean erradas, sino que las traducciones, para que se den, ha ocurrido todo un proceso, ¿verdad? De las traducciones, las primeras traducciones, se extrajeron de ahí otras versiones. Es por esa razón que se considera que es muy importante que si nosotros queremos hacer un estudio de algún libro, tengamos a la mano varias traducciones, porque eso enriquece el texto, te enriquece para poder entender mejor lo que Dios quería decir a través de su palabra. Ahora, el proceso de transmisión es el proceso por el cual los manuscritos bíblicos han sido copiados y recopilados a través de las diferentes edades. Dios permitió que todos los autógrafos originales desaparezcan de la escena, no antes de que se hubieran hecho copias. Es interesante eso, ¿verdad? Cómo es que Dios en su gran omnisciencia, Él ocultó esos autógrafos originales. Imagínense cómo estarían peleándose muchas personas
por tener eso, ¿verdad? Y Dios hizo que las copias se lleguen a hacer muchas copias. Por eso una de ellas es, por ejemplo, los escritos de Qumran, por el cual tiene mucha información y que ahora, por ejemplo, se están encontrando varios papiros y se está encontrando que corrobora lo que está escrito en la palabra del Señor. Y el último y importante proceso para que el Antiguo Testamento llegue a plasmarse fue la canonización. ¿Y qué es la canonización? Es la identificación de un escrito como parte de las escrituras inspiradas divinamente. No fue suficiente que Dios inspirara la escritura de cada libro de la Biblia. Él también dio a su pueblo, en un sentido colectivo, la perspectiva espiritual para reconocer en cada uno de estos libros las marcas genuinas de inspiración y autoridad divinas. Ahora solo con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos hablar acerca de este tema? Nosotros seguro hemos escuchado de las traducciones, ¿verdad? Hay muchas traducciones hoy en día, pero una de las primeras traducciones de la Biblia fue la denominada Septuaginta. Y la Septuaginta fue hecha para el beneficio de los judíos greco-habitantes, es decir, judíos que ya estaban viviendo en Grecia y que ellos simplemente ya habían adoptado otro idioma. Es ahí cuando la primera traducción es la Biblia Septuaginta. En esta versión está hecha exclusivamente en griego, que era el idioma universal en ese tiempo. Y por razón de que el Nuevo Testamento iba a ser escrito después también en griego, Dios está usando esta versión griega para preparar el camino respecto a la lectura del Nuevo Testamento. Interesante, ¿verdad? Ahora, durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana aparecieron muchas traducciones de la Biblia como consecuencia natural de la expansión del cristianismo a tierras extranjeras. La Vulgata latina, la más prominente, fue la Biblia oficial del cristianismo en el continente por 1000 años. Imagínense, aproximadamente del año 383 a 405 después de Cristo. Ahora, la Reforma trajo un avivamiento de la actividad traductora, estimulada por un interés de renovación en los manuscritos hebreos y griegos de la Biblia y por la reciente intervención de la imprenta. Porque si muchos tal vez no sabían, el primer libro que fue impreso en el mundo fue la Biblia. Y el descubridor de la imprenta fue Gutenberg. Imagínense qué extraordinario que el primer libro que se haya impreso haya sido la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos hablar acerca en este tema primero que estamos tocando? Es que nosotros debemos tener mucho cuidado de distinguir los libros que están escritos en la Biblia con los libros cronológicos. O sea, ¿a qué me refiero? La Biblia, como ustedes saben y tienen, bueno, quizás por lo pequeño no se pueda ver, pero ustedes ven acá que nosotros tenemos los libros ordenados, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, etc. Pues esos libros no han sido escritos de manera cronológica, sino de acuerdo a la clasificación del tipo literario. Es así que hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros sapienciales, ¿verdad?
Entonces, no hay que confundir esto. En esta lista en el que nosotros podemos notar el orden que tienen nuestras Biblias, no es el orden cronológico, no es el orden en el que se realizó los eventos o se llevó a cabo los eventos que se narran. Entonces es por esa razón que hay veces nosotros no podemos entender, ¿verdad? Porque el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todo eso se llevó a cabo en un determinado tiempo, todo eso lo escribió Moisés, ¿verdad? Levítico es en cuestión de semanas nada más, abarca solamente algunas semanas, por ejemplo. Es así que dentro de los libros cronológicos se considera el libro más antiguo. El libro que fue primeramente, en primer lugar escrito fue el libro de Job. No hay una fecha aproximada en la que se sepa cuándo se escribió, pero de acuerdo a la evidencia histórica fue el libro más antiguo escrito. De ahí sigue el Pentateuco, de ahí sigue los Salmos, Josué, Jueces, Ruth, Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés, Primera y Segunda de Samuel, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías. Entonces, ustedes verán que el orden en el que se escribieron no es el mismo que el orden en el que están escritos en la Biblia. Ya saben, por el género literario. Fueron escritos en históricos, por ejemplo, los 5 primeros libros, ¿verdad? Y bueno, también Josué, Jueces también está dentro de los históricos. Pero hay una diferencia en los libros considerados para los hebreos, porque para los hebreos hay una marcada diferencia. Por ejemplo, en lo que nosotros denominamos como 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, para ellos es simplemente la ley, ¿verdad? O conocido como la Torá. Ahora, para ellos, por ejemplo, juntan Josué y Jueces como un solo libro. 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes también. Y ellos lo consideran como profetas anteriores. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 3 libros. Ahí hay 3 libros ahí considerados. Y para los profetas menores son los 12 libros que nosotros conocemos, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, nosotros si ustedes se fijan, nosotros no consideramos eso como un solo libro, ¿verdad? Nosotros consideramos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Están separados, han sido divididos. Ellos no, ellos lo toman como un solo libro. Y los 12 profetas en un solo libro, denominado profetas menores. Y el libro de sabiduría para ellos es Salmo, Proverbios y Job. Ahora, también se le conoce a todos esos libros que ya he dicho anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los menores, como Neviín. Y los escritos, como Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y 2 y Segunda de Crónicas, como los Ketubín escritos. Hay una diferencia entre ellos, de acuerdo a los hebreos. Ahora, en síntesis, ellos consideran solo la Biblia, que posee 22 libros. El Antiguo Testamento posee 22 libros.
a diferencia nuestra, que son los mismos libros, pero como sabemos están subdivididos en uno de Crónicas, 2 de Crónicas, y eso hace que aumenten, pero no es que sean otros libros que ellos no hayan considerado, todos lo consideran, todos los que nosotros tenemos, solo que ellos como que los agrupan, ¿verdad? Y hace que parezcan menos libros. Para ellos son 22, para nosotros son 39 libros. Así que, bueno, sin más, quisiera que ustedes puedan, por favor, tomar en cuenta en esta primera semana, que puedan leer, por favor, el libro de Génesis, por el cual en esta ocasión yo voy a pedirles que puedan leerlo para que puedan hacer sus preguntas. Ahora, ¿qué vamos a aprender del libro de Génesis? El libro de Génesis es conocido como el libro de comienzos. Ahora, este libro es muy importante porque en este libro se da el inicio, como todos saben, a la creación del universo, ¿verdad? Es así como para los judíos el libro de Génesis se denomina Bereshit, en honor a la primera letra del alfabeto hebreo. Es el inicio de todo, de ahí la palabra Bereshit. Algunos llaman a este también primer libro como parte del Tanaj judío, ¿verdad? Ahora, en hebreo los libros del Pentateuco se conocen por su primera palabra, es por eso que justo les decía la palabra Bereshit, que significa en el principio, ¿ya? Ahora, la Tanaj es lo que yo les estaba diciendo, esos 22 libros, ¿verdad? Que está formado por la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Eso puede ser una pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué libros forman el Tanaj judío? La Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, ¿ya? Es decir, la instrucción o ley, la Torá, los Nevi'im, que vienen a ser profetas, y los Ketuvim, los escritos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos saber del libro de Moisés? Escrito por Moisés, perdón. No es el libro de Moisés, es el libro del Señor, que usó a Moisés para que pueda transmitir la palabra a cada uno de nosotros. Ahora, dentro de este libro podemos ver que el propósito de que Dios trajo a nuestras vidas este primer libro es demostrar la soberanía de Dios y que Él es el creador del universo. Es importante, y que al crear el universo Él ama su creación. Es importante saber esto, porque si no, muchas veces, ¿qué nos enseñan en el colegio, verdad? En el colegio nos enseñan que nosotros hemos sido creados producto del azar. La Biblia no dice eso. La Biblia en el primer verso dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, eso nos da realmente un valor incalculable a su palabra, porque nos hace ver que Dios es el que creó todo. De la nada Él creó todo. Ahora, ¿qué podemos saber de este primer libro? Bueno, que son 50 capítulos, que aquí se da el origen y la creación de los animales, las plantas, los astros, y en lo más sublime, al hombre. Pero ¿qué más nos enseña este libro?
nos enseña la maravilla que Dios dio al hombre, ¿verdad? Al darle un lugar tan hermoso para vivir, pero el hombre cae en pecado, desobedece a Dios y simplemente de ahí él trajo consigo la muerte y el caos y desorden a toda la creación. Dentro de este libro se abarca temas como también la creación, el origen de la nación de Israel, ¿verdad? Y aquí vemos también acerca de este terrible juicio que Dios dio sobre la tierra, el diluvio universal. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que Dios trajo este juicio tan terrible a toda la tierra al ver la maldad en el corazón humano, ¿no? Entonces también veremos en el Génesis capítulo 12 cómo es que Dios llama a Abraham, ¿verdad?, para hacer de él una gran nación. En todo este libro vemos maravillas porque vemos a hombres como Noé, que Dios escoge para propósitos grandes, como ve a Abraham y hace que de él nazca la descendencia que hoy día nosotros pertenecemos a ella, ¿verdad? De Isaac viene toda la descendencia. Ahora, ¿qué género literario tenía o tiene este libro? Bueno, como yo les dije al inicio, es histórico, ¿verdad? Entonces, la idea principal del libro es que el origen de todas las cosas y la historia de Israel simplemente vienen del poder creador de Dios. ¿Y cuál fue la razón principal por la cual Dios escribió este libro? Es registrar la creación del mundo y su deseo de tener un pueblo apartado para adorar a Dios. Así que yo les pido por favor que puedan tomar en cuenta. Sé que no sé cómo sinceramente voy a poder realizar así de rápido este curso, porque cada semana va a quedar muy corta, y es más, por recomendación nos han dicho que no puedan ser más de 40 minutos el video, porque eso va a ser tal vez muy tedioso para ustedes. Entonces quisiera que ustedes también puedan entender, que ustedes puedan leerlas separadas, y de acuerdo a eso van a poder tener un mejor entendimiento de lo que yo voy a explicar. Tal vez si voy a tener que correr rápidamente, porque aquí en este primer libro, por ejemplo, de Génesis, vamos a ver como principios la desobediencia, las consecuencias, ¿no? Como es el pecado y cómo destruyó la vida hasta cierto punto hablo de destrucción, porque el propósito hermoso que tenía Dios para el hombre fue interrumpido por la desobediencia de Adán y Eva. Así que, sin más, yo me despido. Espero que hayan podido disfrutar este tiempo, y gracias nuevamente por su asistencia y perseverancia. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Dios les bendiga.